Seguimos nosotros nuestra conversación con Feliciano Reina, presidente fundador de la Asociación Acción Solidaria. Yo lo puse a trabajar un poquito más de la cuenta porque ellos manejan muchísimo todo lo que es terminología y cuestiones que tienen que ver con todo lo que significan las donaciones voluntarias que vienen desde el exterior. En la próxima parte vamos a hablar de eso, pero yo quisiera que no quedáramos en el aire con lo que ha pasado con lo que hemos llamado la migración forzada. Fíjense, hay dos resoluciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución sobre migración forzada con relación a las personas venezolanas. Y la otra es ACNUR, la resolución de ACNUR y la resolución de la OEA que fue firmada en Bogotá. En todas se pide la facilitación a los venezolanos de las entradas, de la integración, de la regularización de sus actividades. En todas dicen que hay que permitir que los venezolanos puedan tener la posibilidad de una mejora en su calidad de vida. Las razones por las cuales los venezolanos se están yendo de Venezuela son muchas y ustedes sí manejan muy bien eso, sí, lo que nos está pasando desde hace muchos años. Sí, yo quisiera, Alba, también volver sobre esa idea de la emergencia humanitaria compleja, que sí, aunque la Comisión no la mencione como tal, pero es un concepto que existe desde finales de los años 80 y tiene que ver con esas situaciones tan graves como la que ocurrió en Ruanda o la de Kosovo. Y en eso de la migración forzada de personas venezolanas, del informe, en el propio informe de la Comisión Interamericana, fíjate que ellos hablan allí que se ha evidenciado una grave crisis política, económica y social que ha sufrido Venezuela durante los últimos años, así como múltiples y masivas violaciones a derechos humanos. Eso es realmente importante, porque uno pudiera ver cualquier país del mundo, incluso los más desarrollados y en calidad de vida, siempre va a ocurrir alguna situación que pueda implicar una violación a derechos humanos. Cuando son masivas, quiere decir que todos los órdenes de la vida se ven desarticulados, afectados. Y como cuando se habla de derechos humanos, están todos interconectados, lo que hace que la vida sea digna es que no solamente tú puedas levantar la voz, acceder a la justicia cuando no se te protege o no se te reconoce un derecho, tener debido proceso, por ejemplo, sino además acceso a servicios de salud, claro, a alimentos, electricidad, agua potable, transporte, moneda, tránsito, es decir, toda la vida cuando está tan trastocada, lo que claramente termina pasando es que la gente diga, no puedo, dentro de este contexto, mi país no me está dando las garantías para que mi vida sea digna, me voy a buscarlo a otro lado. Entonces, al reconocer que se trata de migración forzada, tanto ACNUR como la Comisión, y ya manejándose, por ejemplo, por el Programa Mundial para la Alimentación, que su director estuvo en la frontera del lado de Cúcuta, alarmado por lo que vio, lo ha dicho UNICEF en términos de desnutrición, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud Panamericana. Lo cierto es que, claro, al irse las personas en estas condiciones, son sujetos de derecho y deben recibir lo mismo que podría considerarse en una persona que ya tiene estatus de refugiada. Claro, porque dice acceder al territorio de manera segura y con garantías. Así es. Garantías que inclusive no tiene aquí. Así es. Claro, y por eso te vas, porque no te está dando tu propio Estado, no te da la protección. Eso es tener alguna identidad, es decir, que tú no llegues y quedes en el aire, que esa identidad te dé derecho a ti y a la familia. Tú lo decías antes, se trata de un tema colectivo. Si yo me voy con mi familia, que podamos tener como grupo familiar acceso a un trabajo digno, no es un trabajo explotado porque precisamente no tienes algún estatus que te dé seguridades, es el derecho al estudio, a atención en salud. Por ejemplo, ahorita hay dos casos importantes de una denegación de atención en salud en Colombia con 2 personas y una organización colombiana con base en la ley colombiana está defendiéndolos. Esto es un niño y una mamá joven, son 2 casos distintos, pero para que tengan acceso a la salud, que tengan su derecho a la salud garantizado, precisamente basado en estos principios y en estas recomendaciones. Y fíjate que ha sido muy interesante porque, por ejemplo, Perú está otorgando estatus
formal a las personas, Sí. así no sean solicitantes de asilo, Alba. Sí. Chile ahora ha complicado la cosa con esta visa que hay que sacar aquí, pero había estado facilitando ese acceso. Con Argentina, Colombia no se ha tenido mucha suerte porque el presidente incluso de Colombia habría dicho en una ocasión que iba a frenar un poco lo que era la migración. Bueno, después se cerró la frontera y toda esta historia Sí. larguísima que tenemos con Colombia, ¿no? O sea, uno esperaría en una situación como esta que no se actúe como ha actuado el gobierno venezolano. Recordemos que en 2015, cuando se cerró la frontera, hubo aquella expulsión del país de un número importante de personas que estaban viviendo en el Táchira, y ahí se desmembraron familias, váyanse de aquí, se marcaron casas para que se fueran. Eso no es lo que se espera, Claro, no. de ningún Estado que entienda, además, que tiene obligaciones. Entre esas personas que Venezuela sacó, había personas con estatus de refugiados, y uno de los principios más importantes que tiene y que se está planteando para que le sea reconocido a todo migrante forzoso, Alba, es el principio de la no devolución. Sí. Ese es fundamental. Si tú estás en una condición tal que tu país no tienes protección desde el punto de vista social, o en el caso de las personas refugiadas por otras condiciones, el principio de no devolución siempre tiene que privar. Tú no puedes devolver a ninguna persona que al regresar a donde venía de una situación de privación, de daño, pueda volver a ser objeto de ella. Fíjate, Feliciano, hay otro punto que yo anoté. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, ellos emitieron hace 2 días como un comunicado y hablaban de la preocupación que tienen por la militarización de la respuesta de las autoridades de Brasil al flujo migratorio venezolano. Sí es. Dicen que los militares no están capacitados para atender un desplazamiento de este tipo, una migración forzosa o un refugiado, que en el caso pues de Boavista así se cataloga al venezolano en este momento. Sí. Bueno, tiene tanta razón ahí el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, que el militar está preparado para actuar en función de la protección, de la seguridad, protección de frontera me refiero, no de protección de la persona. Y en cambio lo que está ocurriendo es un tema humanitario. Entonces tú tienes que manejarlo por medio de las instituciones que sepan cómo se trabaja el tema humanitario, Sí. el tema de la migración forzada y todas las garantías y los derechos de los que son sujetos las personas que han migrado forzosamente o que están solicitando esa protección internacional. Claro. Así que la verdad es que, bueno, como se dice también, en funciones de seguridad pública, tampoco deberían actuar los militares, lo hemos visto, eso es muy grave cuando aquí o en cualquier otro lugar actúa una fuerza que está preparada para otra cosa que no es lo que tiene que ver con estos temas de lo civil, de la protección de las personas, Claro. y mucho menos, por supuesto, de estos temas humanitarios que son muy específicos, ¿no? Sí. Feliciano, ¿sabemos cómo es el comportamiento de quien migra, del inmigrante? ¿Cómo se está portando ese inmigrante venezolano afuera? Estamos hablando de cualquier inmigrante, porque Sí. ya vamos a hablar más adelante de la solidaridad de ese inmigrante también que ha recibido acción solidaria. Pero normalmente podemos conocer cómo es ese comportamiento. Yo creo que es muy mezclado, porque también dependiendo de, en muchos casos, a dónde llegó, con qué expectativa. ¿Cuánto sufrió para llegar? Sí, y claro, digamos, eso es un periodo probablemente de adaptación muy fuerte, uno que no lo ha vivido, pero compartiendo con personas que están pasando. Incluso, Alba, tengo gente amiga que ha llegado ya con trabajo al exterior. ¿Tienen derecho los trabajadores inmigrantes en cualquier país donde lleguen? Bueno, ¿El venezolano? Tienes que trabajarlo por estas vías, ¿no? Siguiendo las recomendaciones, las pautas que están haciendo, y además lo que puede ser también objeto de una obligación por el derecho internacional de los derechos humanos o por estas convenciones de las que se han hecho parte los estados, ¿Reciben ¿no? ellos asistencia jurídica internacional? Deben recibirla, pero fíjate, aún por ejemplo en personas que se van, que ponle tú tienen una segunda nacionalidad y llegan con posibilidades de trabajo, la razón de haberse ido, que no es porque un día dijo, oye, qué bueno, déjame ir a buscar futuro y entonces tengo aquí una gente, sino que fue forzada. Oye, aún llegando con trabajo y en unas condiciones buenas,
tú notas la nostalgia. Hay unas de las situaciones de migración en condiciones de mucha vulnerabilidad que están sometiendo a las personas a cosas muy graves. Escuchamos historias de pasos como no te puedes ir porque no tienes el pasaporte o no tienes el sello, por el puente en Cúcuta te vas por trochas y esto te hace caer en redes de explotación, de trata, de maltrato, de abuso. Es muy serio y está implicando que haya por parte del ACNUR también en Venezuela y en otros lugares formación a organizaciones para ver cómo puede uno dar apoyo a quien ha llegado, me estoy refiriendo a quienes se han ido y son recibidos por organizaciones en otros países, y en el caso nuestro, que nos está tocando ya como una organización que ha trabajado el tema del VIH, la cantidad de personas que nos dicen a dónde puedo ir donde me garanticen tratamiento antirretroviral, y eso tiene una cantidad de implicaciones, trabas, tú sabes, una serie de procedimientos que hay que seguir que no son fáciles. O sea, claro, que implica de verdad toda una disrupción de la vida muy complicada. Muy complicada. Vamos a seguir conversando en solo minutos con Feliciano Reina, presidente fundador de Acción Solidaria. Vamos a conocer un poco más lo que está haciendo en este momento Acción Solidaria, que comenzó hace muchos años, como les comentaba, con los pacientes de VIH, asistiendo a estas personas. Sin embargo, hoy han abierto sus brazos y sus puertas para todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque también hay una ayuda importante de esa migración forzada que ha logrado establecerse en el exterior. Venimos en solo minutos.